Muchísimas gracias a la SEDAP por ofrecernos la oportunidad de moderar esta mesa, abrir el Congreso con esta primera mesa de debate que han llamado Humanización y Calidad. Bueno, para mí estoy encantado personalmente porque esto es mi negociado, vaya. O sea, ¿no? La Dirección General de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria, que tenemos la suerte o el privilegio, o no sé si la desgracia para algunos también, de que nos hayan puesto en nuestro nombre, en nuestro cargo directivo, esta palabra de humanización, que en los últimos años, yo creo que en los 3-4 últimos años, ha empezado un poco a ponerse, digamos, a estar en la agenda, ¿no? En muchas jornadas, congresos, reuniones, se vienen desarrollando pues, ponencias o comunicaciones sobre este tema, ¿no? Se han hecho planes de humanización, no es la primera vez, esto es un ritornello, ¿no? Periódicamente. Ayer estábamos en un evento de una jornada también en otro lugar y coincidíamos 3 de las personas que estamos aquí ahora mismo y hablábamos de que ya en el año 84 el INSALUD puso en marcha el Instituto Nacional de la Salud, que era el órgano gestor de la asistencia sanitaria antes de su distribución y su transferencia a las comunidades autónomas de la gestión de los servicios sanitarios, pues puso en marcha un plan de humanización de la asistencia hospitalaria. Fijaos, en el año 84, antes de la Ley General de Sanidad, de la promulgación de la Ley General de Sanidad. Aquel plan, por cierto, dio origen a los servicios de atención al paciente, se pusieron en marcha los primeros, se hablaba ya de posibles cartas de derechos de los pacientes y usuarios del sistema sanitario, etcétera, ¿no? Y bueno, el año pasado también en el Congreso de la SEDAP, que se celebró en Córdoba, tuve ocasión de participar con un homólogo de la Comunidad de Madrid, con Julio Zarco, también en una mesa, junto a Sergio Minué, que era el moderador entonces también, y otro psicólogo también, José Joaquín. Entonces, pues hablábamos un poco de qué suponía la humanización, o qué pensábamos que era esta palabreja de la humanización en el ámbito de la atención primaria. Bueno, me acompañan en esta tertulia, en este debate aquí, pues José Joaquín Mira Solves, es catedrático de Psicología Clínica en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante. José Joaquín tiene una larga trayectoria también en el ámbito de los servicios sanitarios. Siempre ha trabajado también realizando diversos estudios, tiene muchísimas publicaciones al respecto. Fue uno de los primeros que empezó a trabajar también en las encuestas de satisfacción en España, cuando se introdujeron también en el ámbito sanitario, las encuestas de satisfacción de los pacientes con los servicios sanitarios recibidos. Y bueno, pues ayer precisamente hablábamos de otra forma de entender y de conocer cuál es la percepción que pueden tener las personas atendidas en los servicios sanitarios, que es la experiencia del paciente, lo que se llama la experiencia del paciente, ¿no? A continuación, María Jesús Díaz Crespo. A María Jesús no la conocía antes, a los otros 2 miembros sí, hemos hablado por teléfono y hemos mantenido alguna conversación para esta mesa. Ella es una paciente afectada de una enfermedad crónica y bueno, es paciente de un cupo sanitario de un médico de atención primaria, de un profesional de aquí de Toledo, que forma parte del comité organizador, ¿no?, del Congreso. Y ella pues, me manifestaba que estaba encantada de contar cuál es su experiencia personal de esa trayectoria y de ese itinerario como paciente a lo largo de años y de los servicios, del uso de los servicios sanitarios y de qué entiende también por humanización o por calidad, qué echa de menos, qué echa en falta, qué aprecia más o qué valora más, etcétera. Y yo creo que puede ser muy importante y muy instructivo para todos, ¿no? Y finalmente, mi amiga Estíbaliz Gamboa Moreno. Estíbaliz es enfermera, también tiene una larga trayectoria, ella trabaja en Osakidecha, en el Servicio Vasco de Salud, desde hace bastante tiempo. Bueno, no bastante tiempo porque es muy joven, mucho más joven que yo. Bastante. Pero bueno. 20 y tantos años ya. Tiene una larga trayectoria y ahora está en un proyecto, yo creo que muy interesante, muy bonito y que forma parte, yo creo que del futuro, del presente y del futuro también de lo que debe ser
pues la atención sanitaria en un contexto, como todos sabemos, de envejecimiento, de cronicidad, etcétera. Bueno, no hace falta repetir todo, bueno, la problemática que enumeraba también Juan Atenza en su primera intervención inicial, en la conferencia, ¿no?, inaugural. Estíbaliz es la responsable del proyecto Paciente Activo en el País Vasco, que es como se denomina también pues, a la iniciativa que pretende, sobre todo, capacitar, empoderar, facilitar la corresponsabilización de los pacientes con enfermedades crónicas en su propio proceso de atención, gestionar su propia enfermedad, conocerla mejor, etcétera, ¿no? Forma parte de la red de escuelas de salud para la ciudadanía del conjunto del Sistema Nacional de Salud y su experiencia en ese sentido es muy instructiva. Creo que puede ser útil conocerla también y ver en qué medida puede ayudarnos a todos para tener una mejor perspectiva de lo que necesitamos para mejorar. Yo les he pedido que hicieran una pequeña intervención de la duración que estimen oportuno. Tenemos como una hora por delante para la mesa, diciendo cómo consideran ellos o qué consideran ellos que son los aspectos más importantes o a qué creen que se podría denominar humanización o cuál sería la relación entre esta palabra humanización y calidad. Y desde su punto de vista, cuáles serían las cuestiones a introducir. Yo hablo más bien muchas veces de rehumanización, porque se ha comentado que humanización, que al fin y al cabo es prestar una atención digna, desde mi punto de vista, pues es algo que todos los profesionales yo creo que está en su sentido del deber y de su vocación y de su desarrollo profesional, aunque a veces las circunstancias pues impidan que pueda hacerse de esa manera, ¿no? Muchas veces con la mejor calidad posible, ¿no? ¿Y en qué medida pues esta humanización no sería un aspecto más de la calidad, ¿no?, o de la atención sanitaria centrada en las personas, con estas denominaciones que se han dado, ¿no? También les he dicho qué aspectos consideran desde su punto de vista que son más valorados por los pacientes en su experiencia, y en el caso de María Jesús, ella misma de primera persona, ¿no? Y también qué echarían en falta, cuáles serían las necesidades que en este momento tendría el sistema sanitario público para mejorar desde ese punto de vista, ¿no? Y la valoración personal de algunas de las iniciativas dentro del Sistema Nacional de Salud. Probablemente la humanización tenga que ver con la mejora de las relaciones también entre los profesionales y los pacientes, con la participación, con esa corresponsabilización o implicación en las escuelas de salud o las escuelas de pacientes, con la toma de decisiones compartidas, no solo el trato amable, educado y cordial, por supuesto. Y yo creo que, bueno, pues quizá había que hacer en una de las diapositivas, Juan Atenza ponía aproximación a algún término, ¿no? Y empezaba por hacer como una especie de glosario, ¿no?, para saber de qué estábamos hablando. Así que por mi parte, nada más que hecha esta introducción, después estaríamos encantados de, por supuesto, si entre ellos alguna pregunta o que se suscita, alguna duda o alguna de eso queréis interpelaros entre vosotros, pues encantado. Y me permitiréis que yo lo haga también en algún caso, os interrumpa. Y, por supuesto, después esperamos la participación activa del auditorio a través de esa fórmula, de esas tarjetas que se han facilitado. ¿De acuerdo? Así que empezamos por José Joaquín. Como quieras. Bueno, pues nada, muy buenas tardes y muy amable por la presentación, como siempre, Rodrigo. Yo, la verdad es que cuando surgió el participar en la mesa, lo cual agradezco pues, a la organización y en este caso pues, a SEDAP la amabilidad al invitarme, pues estaba pensando un poco pues, qué podemos entender por humanización, todas estas cosas que a priori pues, te vienen a la cabeza y bueno, pues yo pensaba, yo digo, bueno, si miramos hacia atrás y sobre todo si también miramos hacia adelante, ¿no? Si miramos hacia atrás, desde siempre, podríamos decir, tradicionalmente, pues si sustituimos el término de humanización, pues yo cuando empezaba, pues hablábamos del arte de la atención, ¿no? Y hablábamos de una serie de cuestiones que acompañaban y siempre estábamos con esta discusión entre enfermo y enfermedad y, por lo tanto, cuidar la salud y cuidar a la persona, ¿no? Es otro de los elementos en donde, pues,
estaba el debate. Y es verdad que a lo largo del tiempo pues es como las lagunas, ¿no? Sube, baja, aparece, desaparece. En España aparece efectivamente pues, a principios de los 80, tiene un fuerte impulso porque el Ministerio lanza este plan de humanización. De hecho, yo curiosamente pues, entré en este mundo precisamente gracias a ese plan de humanización, porque había que constituir unas comisiones en los hospitales, etc. Luego esto se ha ido transformando, ¿no? Los estudios de mecánica en atención primaria sobre los estilos de práctica del médico, que bueno, pues nosotros también nos metimos en ese cauce, y tradicionalmente en atención primaria pues tenemos unos médicos, entre comillas, los anglosajones los llaman más científicos, y un perfil más social. Y esto hoy en día en la práctica lo seguimos viendo, ¿no? Gente que está más preocupada por el significado social que tiene la enfermedad y tiene una forma distinta. Antes en la conferencia se hablaba de esta actuación comunitaria, pero también es verdad que en las páginas, en el conteo de páginas, si esto es una manera, en fin, adecuada, ¿no?, de valorar el programa, que a mí me ha parecido muy inteligente, la verdad, al menos es llamativo y invita a la reflexión. El apartado de familia, pues también pocas páginas tenía, y si todos tenéis la experiencia de ir a la vivienda de la persona que padece de alguna condición, ya sea crónica o de un proceso agudo, pues hay veces que la casa te da una información sobre la enfermedad que en la consulta no la puedes apreciar, ¿no? O sea que yo creo que hay elementos que hay que considerar. Pero en esa vuelta hacia atrás hay una palabra que a mí me parece que está siempre presente o que debe de estar presente y que tiene también multitud de significados, que es la de respeto. Yo creo que, y ahí es donde yo engarzo la idea de humanización y calidad. Respetar a la persona significa que tú cuidas tu cualificación, que tú cuidas tu actualización o reciclaje, que tú estás al tanto de qué le puede venir mejor o peor, que tienes esta condición de poder hacerle partícipe de la situación que tiene para que sepa cuidarse más y mejor. Es decir, hay una serie de condiciones que yo creo que van bajo este paraguas de respeto. Y ahí entra, que seguro que Estíbaliz también nos lo comentará, pues todo este movimiento que es relativamente más reciente, aunque también tiene pues hondas raíces del tema de la activación, la implicación, etcétera. Pero yo creo que para este debate hay otras dos cuestiones que yo había pensado que quizá podían tener interés para todos. En primer lugar, que humanización no es solo centrarnos en el tema individual, de profesional de la salud paciente o profesional familia, sino también en el ámbito de la participación que los ciudadanos y los pacientes tienen también en las acciones y en lo que hacemos, diseñamos y ponemos en práctica, ¿no? Porque probablemente humanización también pasa, o podríamos entenderlo así, por hacer que se sea no solo más participativo cuidando pues, el dejar de fumar o la dieta o haciendo ejercicio, sino también participando de una manera, vamos a decir así, activa en el bienestar un poco de la comunidad y en el bienestar un poco de nuestro entorno, ¿no? Y luego, por otro lado, la reflexión que yo la verdad es que lo he pensado, le he dado vueltas, y además hoy viniendo de nuevo dándole vueltas, ¿no? Porque he tenido que hacer el viaje larguico con el tren y tal, y quieras que no, lo vas pensando, vienes apurado, con un poco de tensión, qué voy a decir, qué va a pasar, aquí la tertulia, y bueno, ¿cómo estaremos dentro de 10 o 15 años? ¿Cuál es el significado que puede tener bueno, pues esta preocupación que tenemos por la humanización o por el respeto o por dentro de 10 o 15 años, ¿no? Porque es verdad que las condiciones crónicas, que afortunadamente yo creo que debemos de sentirnos orgullosos, aquí se ha dicho esta tarde también, de que, hombre, yo estoy encantado de tener al menos la expectativa de poder sobrepasar los 80, yo creo que esto no es un problema, esto es un logro que hay que felicitarse, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que yo creo que a veces estamos mucho más en el día a día que en el futuro, ¿no? Y todos vosotros que estáis desempeñando un papel directivo, pues, bueno, pues tenéis también una responsabilidad no en el día a día, sino lo que puede pasar dentro de 10 o 15 años, aunque a lo mejor ya no estáis ejerciendo el mismo papel de directivo, ¿no? ¿Y cómo vemos y qué significa humanización dentro de 10 o 15 años?
¿Cuál es el perfil de las personas que van a requerir pues, atención a la salud? De todo. Yo ya pienso, si me permitís, egoístamente, porque a mí me va a tocar en el otro lado, no en este. Entonces, bueno, ¿cómo nos lo planteamos? Porque, claro, es verdad que a veces decimos, bueno, es que el perfil de las personas con más conocimiento, menos conocimiento. Bueno, la verdad es que vamos a tener unas personas activas distintas, ¿no? Yo, si me permitís, pues pongo ejemplos cercanos, a lo mejor muy sencillos. Antes el presidente de la comunidad hablaba de la experiencia con su padre. Yo hablo del mío. El mío tiene todo la CIE 9, toda la tiene, no le falta nada, los tiene todos, ¿no? Y sin embargo, está viajando ahora más que nunca. Está haciendo cosas que antes no salía a pasear todos los días. Es decir, lleva una vida completamente activa. Y si pasamos la lista, pues diabetes, hipertensión, EPOC, necesita no sé qué, necesita no sé cuánto. Por lo tanto, cambia radicalmente. El sentido de enfermo cobra una dimensión diferente. Y sin embargo, hay una serie de destrezas que no posee y que le ayudarían en el día a día. Por ejemplo, conocer mejor sus procesos de enfermedad, sus expectativas respecto a qué cabe esperar y cómo, etcétera, ¿no? Y yo creo que algo de esto también es la humanización en los próximos años, darnos cuenta de que las necesidades de las personas respecto a la salud pues, han ido cambiando, ¿no? Se ha hablado de la reunión de Kazajistán de hace unos años, pero la definición de salud de entonces probablemente no es la definición de salud de ahora. Y necesitamos cambiar, por lo tanto, lo que entendemos por este arte de la atención tradicional, al menos tal como yo quería abrir un poco en el debate, no solo de lo que hoy es, o podemos entender por humanización y se puede hacer, hay planes de humanización en muchas comunidades autónomas, etcétera, sino también qué puede ser dentro de 10 o 15 años para ir preparándonos y preparando el sistema, que creo que es parte de la responsabilidad de quienes ejercéis esta labor de dirección pues, en las direcciones de atención primaria, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, José Joaquín. Me parece interesante. Has señalado una cosa, es verdad, cuando se habla con mucha frecuencia, ¿no? Se dice el problema del envejecimiento, cuando en realidad no es un problema. Esto lo aprendí, hay un libro por ahí que se puede descargar de un demógrafo, Julio Díaz, La madurez de masas, donde reconoce que bueno, nunca en toda la historia de la humanidad se había producido un número tan ingente de personas que superaran estas edades, ¿no? Y que eso era un logro colectivo, sin duda importante, que hay que tener en cuenta y no verlo como un problema, sino como llamarlo fenómeno del envejecimiento, pero como un logro positivo, sin duda. Bueno, María Jesús, pues nada, desde en primera persona, como tú quieras. Bueno, lo primero, contestarle un poco a Joaquín y a lo que tú mismo estabas diciendo, ¿no? Cuando habláis de vivir muchos más años de vida, la pregunta que yo me hago es ¿en qué condiciones? Claro, calidad de vida. Yo te hablo como paciente de a pie, que es lo que soy, ¿no? Entonces, ¿merece la pena vivir en unas condiciones en las cuales tú dependas de otra persona, en las cuales no estás bien y ya no tienes calidad de vida? Para mí no. Para mí no lo merece. Entonces ya, hecho este inciso, os comento que yo soy enferma crónica. A los 7 años, os hago un poquillo de historia, ¿no? Tuve una endocardititis reumática, por desgracia, en una familia de sanitarios que me quisieron convertir en enferma cuando yo me negaba rotundamente a no querer ser enferma. Parte de ciertos problemas que mi médico de cabecera pelea conmigo es por esto, ¿no? Yo, para mí, lo fundamental en la atención primaria, que creo que es muy, muy importante porque es el primer punto donde llegamos los pacientes, y un paciente es una persona asustada, sobre todo los crónicos, o el que llega con un dolor en el pecho, aunque no sea nada, fíjate, aunque sea una cosa de otro tipo. Yo, para mí, de verdad que es fundamental la empatía y el conocimiento, la empatía del médico con el paciente y a su vez el conocimiento que tiene que tener el médico de su paciente. Yo os lo digo porque a mí me ha ocurrido. Soy una persona hipocondríaca, y lo digo públicamente, vamos, y si hay por aquí algún médico que me conoce, sabe que soy hipocondríaca. Pero aparte de ser hipocondríaca, yo no soy un corazón con patas. O sea, yo soy una persona con unos acontecimientos en mi vida, con unas circunstancias en mi vida, que además yo, como muchos pacientes crónicos, tendemos a somatizar.
Entonces, yo creo que el médico de atención primaria, que como digo, es fundamental porque es el primer punto de choque con el que uno se encuentra, tiene que conocer un poquillo tu vida. Yo entiendo que la situación es difícil, hay muchos recortes, no hay tiempo, los médicos no tienen materialmente tiempo, pero yo mi experiencia personal os puedo comentar y les quiero comentar a todos que yo pasé de ser una asidua a urgencias de un 80% a tener un médico de atención primaria que solo con dedicarme un tiempo no suelo ir a urgencias. ¿Por qué? Pues porque es lo que digo, no sé, ten en cuenta que vemos los toros desde sitios distintos, uno desde la plaza y otro desde la barrera, ¿no? Entonces cambia mucho la situación. Cuando uno se nota algo, yo hablo de mí en este caso concreto, ¿no? Te notas algo, como tenemos la mala pata de Internet y del Google, pues te vas inmediatamente a buscarlo. Y entonces te aparecen todos los síntomas horribles del mundo. Con lo cual, ya yo, por lo menos, empiezo a sentirme todos los síntomas. Bueno, pues lo sumamente importante que es poder contactar con mi médico, bajar la consulta y decirle, oye, mira, que me noto, no puede tener un cáncer de no sé qué, de no sé cuántos. Eso es que te cambia la vida. De verdad, te cambia la vida, te cambia no bajar a urgencias, que cada vez está peor, porque los recortes están machacando la sanidad, bajo mi punto de vista, siempre y bajo mi criterio. Otro tema que yo veo, ese lo veo fundamental, o sea, el dedicar un poquito más tiempo al enfermo, el conocer su vida, que también se necesita vocación, cuidado, es tiempo y vocación. Otro tema que para mí es fundamental y muy importante, el andar cambiando de médicos, no es mi caso, pero sí de gente con el que he hablado, el que, bueno, pues llega un médico, está un tiempo, al tiempo lo cambian, incluso yo lo comentaba con una amiga ayer, hablando de esto, y me decían, es que a veces doy con un médico que ni me entiende bien. Llego y mi médico ha desaparecido, tengo otro médico nuevo que no me entiende bien. Eso es un serio problema también, porque además las personas, tú como psicólogo, Joaquín, sabrás que vosotros también, la importancia de la cierta dependencia psicológica que sí que tenemos los enfermos de nuestro médico de familia. Más y más si se nos presta la atención adecuada que nos evita el ir a urgencias. Otro problema que veo en cuanto como paciente, hay las cosas, yo soy partidaria de las cosas claras, de que te digan las cosas claras, pero claro, te pueden decir las cosas claras, lo que no te pueden decir es una bomba de relojería, como me ha ocurrido, porque entonces dices, joder, me hago yihadista y venga, aquí vamos para todos para adelante. No, es verdad, o sea, yo hablo con lenguaje de la calle muy normal. Hay muchas maneras de decirte las cosas, decirte, oye, mira, corres este riesgo, tú verás si lo asumes, no lo asumes, pero hay que tener esa empatía también, yo insisto en la empatía. En la comunicación. En la comunicación. La forma de... Y también es verdad, y esto no va a gustar a los médicos que están aquí, y a vosotros tampoco, pero también es verdad que yo creo que a veces algunos médicos, digo algunos, tienen que bajar un poquito del pedestal y ponerse a la altura del paciente. Y digo, no va a gustar a nadie, esto es lo que estoy diciendo. Porque hay veces que mira, para empezar, se habla con palabras muy técnicas, no es mi caso, de entrada. Se habla con palabras muy técnicas. Yo creo que cuando uno tiene unos conocimientos, lo bueno es hablar con lenguaje de calle, que todo el mundo lo entienda. A lo mejor yo no tengo problema para entender palabras técnicas, pero mucha gente lo tiene. Hay mucha gente que no se atreve a preguntarle al médico. Con lo cual, el médico yo pienso que debe facilitar en la medida de lo posible, y conste que reconozco que es una labor difícil porque tenéis muchos recortes y estáis muy pocos, pero facilitar en la medida de lo posible cualquier duda, cualquier explicación, cualquier aclaración, porque un paciente asustado es un paciente que no se entera de nada. Y esto lo digo por mí también, O sea, cuando estás asustada realmente te colapsas y ya es que ni te enteras de lo que te dice el médico. Entonces, yo la verdad que creo que tenéis mucho mérito en atención primaria, creo que es un punto fundamental porque es el primer encuentro que tú tienes con tu médico, vais llena de miedo, porque vais llena de miedo, y yo haría especial hincapié, de verdad, haría especial hincapié en que se empatice con el paciente, que se le dedique un tiempo, que si realmente se quiere hacer algo,
a nivel gobierno y administración, de verdad, que contraten a más gente. Hay una frase por ahí que se emplea, no sé si estarás de acuerdo, que se dice que en atención primaria la tecnología es el propio profesional. Exacto. Es que os iba a comentar también, mira, yo bajo mi punto de vista, si por ejemplo en los centros de salud de atención primaria de urgencias, simplemente con que se les dotara con una analítica básica y para hacer unas radiografías, se descolapsaría mucho el tema de urgencias. Creo. Y también creo que habría que se escane en el caso de Castilla-La Mancha, se tendría que hacer una campaña de concentración perdona, se me ha ido a mí la pinza también, una campaña exhaustiva de concienciación de los pacientes de que realmente primero está el médico de familia y a partir de ahí te vas al hospital si te derivan o te solucionan el problema. El uso adecuado. O sea, un uso adecuado exactamente, definición perfecta, un uso adecuado de urgencias. Porque yo era de los pacientes que, os aseguro a todos, que yo colapsaba, era de los múltiples que colapsaba urgencias. Hombre, con un médico de atención primaria adecuado he dejado de colapsarla. Yo ya, hace que no bajo urgencia la Intemerata. Entonces, creo que es esencial. Muy bien, María Jesús. Yo creo que ya he dicho todo. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno. No, bueno, seguro que surgen algunas cosas más importantes, ¿no? O sea, valorar sobre todo la comunicación, la empatía, la buena comunicación con el profesional sanitario, con tus profesionales sanitarios. La confianza que se establece en esa relación. Que se establece, efectivamente. Vale, perfecto. Muy bien, pues Estíbaliz, te toca en última. No sé empezar porque me he ido apuntando cosas aquí según lo que habíais dicho, porque bueno, sí que esto ha sido como muy, bueno, sin planificar mucho, ¿no? Es que no tenemos PowerPoint aquí. No tenemos PowerPoint, no tenemos nada. Entonces, aquí me he ido tomando notas de cosas que habéis dicho para no repetirme, ¿no? Yo creo que lo que sí que es importante puntualizar es que la humanización es intrínseca a cualquier profesión sanitaria, ¿no? O lo debería ser. Lo debería ser, ¿no? En nuestra ética profesional tenemos que dar un trato humano. Pero es verdad que, bueno, por un montón de causas que algunas ya las habéis comentado, se está perdiendo o se ha dificultado mucho ese trato humano a las personas con las que trabajamos, ¿no? Y por tanto yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo en rehumanizar todas las profesiones sanitarias, ¿no? Entonces, claro, hablábamos antes de qué significaba, ¿no? De qué significaba humanizar y estábamos hablando ya no solo del trato, ¿no? De la comunicación, la empatía, lo que tú decías, ¿no? Que para mí es vital. Al final, la humanización es utilizar la relación, lo que estábamos hablando, ¿no? La tecnología del profesional sanitario, la relación para poner en auge los valores de la persona, ¿no? Los valores que para esa persona son importantes. Por lo tanto, tenemos que recuperar esa visión holística del cuidado de la salud, del cuidado de la enfermedad. Porque la persona es un todo. O sea, no es fulanito, el de la diabetes, el del cáncer, sino es María, que tiene un cáncer, puede tener una diabetes y el cáncer de María o la diabetes de María, igual a María le afecta de una manera y a Juan le afecta de otra. Y por tanto tenemos que individualizar muchísimo el cuidado. Claro, no es fácil, ¿no? No es fácil, pues lo que habéis dicho, falta de tiempo, falta de recursos, pero eso no nos exime de una responsabilidad como profesionales para que en el poco tiempo que tengamos hagamos las cosas bien. Y creo que hay que hacer una autocrítica desde el sistema, no desde el sistema, sino desde una autocrítica individual, cada uno en el puesto en el que esté. El que está dirigiendo pues tendrá que hacer una autocrítica del puesto donde está y qué está haciendo para humanizar a sus profesionales, para humanizar a sus directivos, para humanizar a los pacientes con los que trabaja y a los ciudadanos, a la población sana también, ¿no? Yo creo que vamos a cambiar, y ayer lo hablábamos, ¿no? En el foro este que estuvimos también, tenemos que cambiar, cambiando
todos y cada uno de nosotros, ¿no? Porque al final muchos pocos hacen un mucho, ¿no? Entonces creo que esto es importante, ¿no? Yo creo que antes decía José Joaquín que había que cambiar, o sea, que no había que cambiar el arte, ¿no? O sea, que había que cambiar el arte, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es adaptar este arte a las nuevas necesidades que van surgiendo, porque las necesidades que tenemos hoy evidentemente no son las que tenían nuestros abuelos, ni serán las que tengan nuestros nietos. Por tanto, tenemos que ser maleables para saber adaptarnos, ¿no? a las nuevas situaciones, y además esto está cambiando tan rápido que el paciente tiene un nuevo rol, no tiene nada que ver al que tenía hace unos años. El paciente, como dice María Jesús, quiere saber. Antes no quería saber, antes era mucho más fácil, dime lo que tengo que hacer, tampoco le dejábamos, pero el paciente está cambiando. Evidentemente todos no, pero sí que están cambiando, ¿no? Por lo tanto, estamos pidiéndoles a los ciudadanos que sean más activos en su cuidado, que participen. Por tanto, desde las instituciones tenemos que dejar que lo hagan. Eso creo que es importante, porque lo que no podemos hacer es decirles, sí, te tienes que activar, te tienes que cuidar, pero luego yo no voy a poner los medios para que esto ocurra, ¿no? Una parte de la humanización es decir las cosas realmente, ¿vale? Bien, contacto, evidentemente hay que saber comunicar las malas noticias, las buenas noticias, todo hay que saber comunicarlo. También hay que dejar, como parte de la humanización, dejar que el paciente decida sobre su propia salud, ¿no? Es importante, yo te voy a dar la información y tú vas a decidir, según tus valores, según tus creencias, vas a decidir qué es lo mejor para ti, ¿no? Vamos a ver, cuando hablábamos, claro, ahora hablamos, está subiendo la prevalencia de la enfermedad crónica, tenemos un número de enfermedades crónicas muy importantes, ¿no? Pero cada enfermedad crónica tiene un impacto muy alto en la vida de las personas, en unas más, en otras menos, depende de los recursos de esta persona, ¿no? Pero tiene un impacto en la vida de esa persona, no solo en su cuerpo físico, sino en sus relaciones sociales, en sus relaciones familiares, en sus emociones. Entonces, todo esto hay que tratarlo así. Y lo que comentabas antes de que yo antes iba mucho a urgencias, ahora desde que mi médico me escucha voy menos, ¿no? Cierto. Al final es invertir. Hoy voy a dedicar más tiempo, vale, hoy me va a costar más, pero lo que voy a conseguir es que en el futuro esta persona tenga más conocimiento, tenga más habilidades, use mejor los recursos. Por lo tanto, hay que invertir para conseguir resultados, ¿no? No es una pérdida de tiempo. Cuando a mí muchas veces me lo dicen, es que perdemos mucho tiempo explicando a los pacientes. Ya, pero es que es lo que hay, ¿no? Es lo que hay que hacer. Y con unos te va a costar más y con otros te va a costar menos, ¿no? En realidad lo estás ganando, digamos. Claro, o sea, hoy invierto para tener mañana resultados y entonces mañana igual voy a tener menos necesidades de recursos de esa persona, ¿no? Creo que algo muy importante que tenemos que hacer los profesionales sanitarios es formarnos también en habilidades blandas, ¿no? En esto que llamamos en competencias comunicacionales, en saber cómo hablar con los pacientes, cómo hacer que esas emociones que tienen dentro, ¿no?, salgan y nos puedan ayudar a mejorar la salud en su amplio sentido de la definición de salud, ¿no? Entonces creo que nos estamos muy formados en competencias científicas, ¿no? Y sabemos mucho cómo hay que hacer la técnica tal, cómo hay que hacer la técnica cual, pero luego no sabemos comunicarnos, no sabemos decir a los pacientes las cosas, ¿no? El otro día en un taller con las enfermeras residentes nos decían, Jolín, es que nos falta mucha formación y nos falta también mucha formación no solo en comunicación, ¿no?, sino también en cómo consigo yo que todos estos problemas que yo estoy viviendo de los demás, no me afecten a mi vida personal. Por lo tanto, esta formación en empatía, esta formación es básica y yo creo que ahí los sistemas de salud, bueno, los sistemas tienen que facilitar, pero si no nos lo facilitan, también nosotros tenemos que hacerlo. Si yo veo que tengo una dificultad en este ámbito, pues igual que he aprendido a hacer curas,
pues aprendo también habilidades comunicacionales, ¿no? Creo que es muy importante. Y otra cosa que quería comentar es que para que el paciente participe en el cuidado de su salud necesita conocimientos, necesita habilidades, también necesita motivación, porque si no tiene motivación no va a participar. Y para conseguir que los pacientes tengan motivación necesitamos ayudarles a que busquen su propia motivación, a que saquen qué es lo que a ellos realmente les importa y cómo lo pueden poner en marcha, ¿no? Y ahí estamos los profesionales sanitarios que podemos ayudarles, ¿no? Todos. Los profesionales, cuando hablo de profesionales sanitarios, hablo de todos en conjunto, porque muchas veces, o sea, esto tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que tengamos esos recursos para poder ayudar a que la persona saque sus propias motivaciones de esto. Y ya me callo, ya sí os dejo. Yo es que creo, Estíbaliz, perdona un momento, que lo fundamental es que el médico se dé cuenta que cada paciente es un mundo. Porque es verdad, somos un mundo. Hay gente que se le puede decir ciertas cosas o gente que ni le interesa tan siquiera lo que tiene. Claro. Pero estamos otros pacientes que cada vez somos más, como tú bien dices, que nos interesa que nos lo expliquen, que nos digan los motivos por qué podemos hacer, qué no podemos hacer, riesgos, etcétera, etcétera. Y totalmente de acuerdo con lo que has dicho, vamos, completamente de acuerdo. Yo si me permitís, haciendo así un poco de balance de algunas cuestiones, en el debate un poco ha salido temas que tienen que ver con el día a día y que son problemas tradicionales. Y, por ejemplo, el tema de cambio de médico, cuando hemos ido analizándolo, hay, dependiendo de los sitios, pero hay veces que el porcentaje de pacientes que encuentran que tienen hasta 2 o 3 cambios en el mismo año es muy elevado, ¿no? Con cifras que pueden superar pues, al 25% de la población, ¿no? Con lo cual esto, efectivamente, en el caso de atención primaria cuesta más de entender, aunque es lógico que el profesional pues, tiene que tener vacaciones, puede tener una baja por maternidad, puede, en fin, yo qué sé, circunstancias de la vida que quiere pues, recorrer el mundo y se pide un permiso, en fin, por supuesto que hay circunstancias, ¿no? Pero es verdad que las cifras que tenemos, que comentaba María Jesús, pues muchas veces a lo mejor convendría hacerlas ver. Son problemas, dijéramos, más tradicionales. Hay temas, por ser un poco polémico, ¿no? En atención primaria es verdad lo de la masificación, los tiempos, etcétera, la presión, es cierto. Yo, en fin, trabajo en un centro y también lo ves, pero también es verdad que en atención primaria se puede hacer una gestión de los tiempos a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es algo que también hay que... Claro, efectivamente. Y esto es algo que hay que aprovechar y que hay que rentabilizar, ¿no? Yo, en ese sentido, es verdad lo de las técnicas de comunicación. En fin, yo estoy en la universidad y la asignatura es esta, no voy a tirar piedras sobre mi tejado. Pero yo creo que, fíjate, yo muchas veces, todos comunicamos en el día a día. Es decir, tú tienes tu vida, sales con los amigos, comunicas, dices, yo qué sé, le pides a alguien que te quieres casar o salir o tener hijos, yo qué sé, estamos comunicando. Entonces, es verdad que hay gente que tiene más dificultades que otras, que va por estilos, pero yo creo que haría falta, más que comunicación en general, porque muchas veces se hacen programas de comunicación. Digamos, yo qué sé, si un profesional que ha hecho no sé cuántos años de formación, ha tenido que hacer grupos, en fin, y no sabe comunicar, pues en fin, lo veo difícil. Pero técnicas concretas, que además en algunos casos pues hay hasta incluso cierto nivel de evidencia. No llegamos a nivel de metaanálisis, pero ya nos movemos, como puede ser entrevista motivacional u otras. Pues hombre, en técnicas sí que somos un poco más deficitarios y quizá ahí los planes de formación quizá adolecen, ¿no?, de contenidos, ¿no? Y luego en el debate, permitiendo un poco, retomando algunas de las cosas que María Jesús ha comentado, yo veo que hay temas de futuro que nos tenemos que plantear, ¿no? Porque de una manera o de otra, María Jesús nos ha planteado el reto que supone y que los sistemas sanitarios europeos, pues cada uno está ideando cómo hacerlo, la posibilidad de que los pacientes puedan comunicar con alguna estructura del sistema sanitario fuera de horario. Es decir, es que esto es una realidad que hoy en día cada vez más la gente nos está reclamando y que no tenemos tan fácil organizar, ¿no? Y es una realidad que además pues, el mundo de las tecnologías pues está cambiando, ¿no? Y otro tema que de alguna manera también nos ha planteado es el de que, claro, queremos conocer también la cualificación de los que nos están atendiendo, ¿no? Hay otros países que en este sentido pues han ido dando pasos. Yo no sé si esto es transparencia, si esto tiene sus problemas, sus historias, ¿no?
Te refieres a que los profesionales deberían, los pacientes deberían tener un conocimiento, un elemento de conocimiento de la formación, de la capacitación profesional, de la cualificación, también etcétera, del perfil de las personas que están atendiendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay un tema que Estíbaliz también ha comentado, que está en el debate. Ayer también salió en cierta medida. Claro, es verdad que hablar de humanización de la asistencia y ahora hablar de los profesionales parece como que... Claro. Pero es cierto que la humanización se logra también cuidando al cuidador. No debemos de olvidarnos, aparte de esta presión, etcétera, de que efectivamente cuidar al cuidador, y hay algunas asignaturas pendientes que tenemos y probablemente pues ese tema a veces no se cuida de la misma manera, ¿no? Hay una pregunta, perdona, en ese sentido, que ha venido a eso, donde habla de esto que comenta, dice, ¿no hay un riesgo al hablar de nuevo de humanización? ¿Realmente tan deshumanizada está la asistencia sanitaria? Porque la conclusión que puede sacar la población en general es que tenemos un sistema sanitario inhumano, ¿no? Ya. Bueno, esta pregunta... No, vamos, si puedo hablar en esto, te digo, por lo menos en cuanto a lo que yo he dicho, no es que sea inhumano, sino que es, si quieres, porque es una palabra que todavía no la he escuchado ni yo la he dicho, es un sistema sanitario que escucha poco al paciente. Hemos hablado de comunicación, pero no hemos hablado de escuchar. Que creo que es un tema importante, el escuchar. Realmente, escuchar, no solo oír, sino no solo escuchar. Exacto, efectivamente, ahí voy. Sí. Porque la comunicación sí parece que es hablar y tal, pero hay que escuchar. Tanto el paciente al médico como el médico al paciente. A mí el currículum me da un poquito más lo mismo, te lo digo sinceramente. Sí, pero fíjate, yo creo que la pregunta en sí no sale intencionalidad, ¿no? Pero es verdad que tiene todo el sentido, porque cuando se habla muchas veces de humanización, los profesionales tendemos o tienden, o decirlo como queráis, a ponerse en un modo como defensivo, ¿no? De decir, oye, vamos a ver, estamos cumpliendo, hemos pasado una época mala, hemos pasado una época que casi peor, estamos en una situación que por todos los frentes nos dicen que no creas que la bolsica se va a abrir, que tal, la masificación que se vive va increciendo, ¿no? Y encima ahora me sacuden porque parece como que atiendo mal y que no hago las cosas. Yo creo que el mensaje no es en absoluto sino que lo que se plantea cuando se habla de humanización es que realmente estamos... El IHI, por ejemplo, pues ha sacado dentro de los elementos que definían la calidad de la asistencia sanitaria la medida de la satisfacción del paciente, ¿no? Y lo ha incorporado dentro de un modelo más amplio en donde este discurso de atención centrada en la persona, en el paciente, pues tiene ahora un lugar más destacado, ¿no? Yo creo que hay no sé cómo decirlo, girar un poco la manera en la que entendemos la calidad y cómo nos aproximamos a la evaluación de esa calidad, y en ese sentido sí que es verdad que bueno, en nuestro país pues hablamos a veces con este término de humanización que hemos recuperado probablemente sin la intención de decir lo contrario a deshumanización, que no es el caso para nada, ¿no? Ahora, sí que es verdad que la pregunta tiene todo el sentido, porque muchas veces se ve como una presión adicional, ¿no? Como algo que se inventa ahora, añadido como si no se estuviera cumpliendo con los objetivos. Casi es la misma respuesta que antes decíamos, tú antes lo decías, el envejecimiento es una realidad, bienvenido sea el envejecimiento, pues en este caso lo mismo, es decir, bueno, bienvenido sea este tema, siempre y cuando entendamos que esto no significa que se esté haciendo pues una atención yo creo que considerada. No, en absoluto. Es más, en positivo. Quizá hay que ver realmente destacar los aspectos que contiene esto, ¿no, María Jesús? No, verás, me explico bien. Los médicos de atención primaria tienen toda mi admiración, porque lo que he dicho antes, entiendo que tienen pocos medios, por no decir que ninguno prácticamente, hay muchos recortes, tienen muchos pacientes por ver en el día. O sea, en absoluto es una crítica al médico de atención primaria, es simplemente decir, mira, yo creo que el escuchar al paciente, saber un poquito su vida, puede mejorar muchísimo, incluso reducir gastos. Claro, yo creo que aquí, no es una crítica de modo alguno. Claro, yo creo que aquí el mensaje un poco es que con la humanización al final, si cogemos algún modelo, por ejemplo, en Escocia el modelo sanitario o también el británico en cierto modo,
Lo que ellos han planteado en alguna medida, que es lo que tú estabas comentando, es que la participación del paciente ahorra costes. Exacto. Y la manera de lograr una mayor implicación es que esta persona, que al final somos todos porque pasamos por ahí, pues tengamos un mayor nivel de capacidad de gestionar nuestra autonomía, nuestra vida, ¿no? Y hacer el mejor uso. Y hacer el mejor uso de los Exactamente, recursos. eso es. Sí, él ha dicho cual, esa sostenibilidad. correcto. Tal, Por lo ¿no? tanto, la humanización yo creo que hay que entenderla también como una metodología al servicio del propio sistema y de los objetivos de salud, ¿no? Entendida como una presión al profesional porque pone mala cara o da una palabra de más o de menos, yo creo que es un error y una manera inadecuada de plantearlo. En modo alguno, y si lo planteas así, para ha nada. sido erróneo, No, que va, para nada. Ya te digo que tienen todos mis respetos, pero sí que es verdad que se puede mejorar. Yo he dicho mi caso de esta manera. Hombre, yo creo que hablar de humanización consigue poner el foco, quizás, ¿no?, en un aspecto que es necesario para esa sostenibilidad de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, no es que sea mala. Yo creo que en general la gente tiene un grado de satisfacción con el sistema sanitario bastante bueno, ¿no? Muy alto. ¿El qué? Que muy alto. Por eso, que claro. en general, el grado de satisfacción es bastante bueno. Eso no quiere decir que no pueda ser mejor, ¿no?, a todos los niveles. Pero sí que es verdad que necesitamos la implicación del paciente en el cuidado. La autonomía, cierto, necesitamos la participación en la toma de decisiones, eso también es humanizar. Entonces, si no se hablan de estos temas, necesitamos desterrar esta actitud paternalista, ¿no?, que tantos años ha estado en marcha. Y una de las maneras es relacionarnos de otra manera con los pacientes, ¿no?, con los ciudadanos. Pero yo totalmente de acuerdo, ¿no? Pero en la faceta que antes tú nos has señalado, que nos has hecho una exposición de verdad muy clara, ¿no?, muy directa, muy clara. Pero claro, yo creo que humanizar también tiene un sentido en el día a día de la atención primaria, en el sentido de que la persona que tenemos enfrente o que se sienta allí, pues es verdad que tendrá alguna dolencia, ¿no?, es decir, tendrá alguna cuestión, pero también hay una serie de circunstancias sociales, etcétera, que están presentes, ¿no? Y yo creo que uno de estas que yo decía, decir, bueno, si levantamos la vista y tiramos hacia adelante, quizá una de las asignaturas también pendientes que tenemos es el vínculo con los recursos sociales, comunitarios, a los que también esa persona tiene que acudir, y que resulta que a veces no tenemos los puentes o la relación adecuada, y ahí estamos perdiendo además, o entre comillas, no haciendo un uso adecuado de los recursos, ¿no? Yo creo que estas situaciones son otro elemento que también podríamos incluir en este paraguas amplio de lo que significa humanizar, ¿no?, que es ver también a la persona un poquito más en su conjunto, ¿no? Exacto. Claro, cuando tú hablas de capacitar a los pacientes, les capacitas también en el sentido de decir, bueno, tú, ¿qué problemas tienes? ¿Cómo resuelves estos problemas? Igual estos problemas no se resuelven en el sistema sanitario, aunque sean problemas, entre comillas, de salud, porque igual lo que te falta es ayuda en el domicilio, o te falta apoyo, o te falta dinero para comprar comida saludable, ¿no? Entonces, evidentemente, el ámbito social no puede faltar, porque es una parte de la vida de la persona, ¿no? Hay una cosa que comentaba en otra pregunta de aquí que se dice, que tiene que ver con la formación, que tú comentabas en tu intervención inicial, Estíbaliz. Dice, si para el acceso a las profesiones sanitarias seguimos valorando casi exclusivamente los conocimientos científico-técnicos, ¿podemos esperar que la humanización sea un valor? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, en las carreras sanitarias, y no creo que haya aquí ningún directivo o ningún rector de universidad, pero desde luego yo pienso desde luego que sí, por supuesto, tiene que haber en todas las carreras sociosanitarias, y no solo sanitarias, ya sociosanitarias, formación reglada desde la universidad. En estos aspectos. Sí, por supuesto. Y otra cuestión, decía, ¿creen que la libre elección mejoraría la humanización de los servicios sanitarios? Yo sí. Pero, ¿libre elección en qué sentido? Libre elección en la medida que tú puedas elegir al médico de atención primaria o cualquier especialista en el cual tú tengas mayor confianza o te sientas mejor o haya una mayor empatía.
eso llevaría aparejado en el sentido de que el médico te atendería mejor y más humanamente. No, verás, no sé. Te explico. Eso llevaría aparejado que... Es una clientelización de alguna manera, sería o así. No, porque, mira, te digo, si yo, por ejemplo, mi médico de atención primaria o un médico que conmigo empatiza bien y demás, pues se va al pueblo de al lado, o a lo mejor no al pueblo de al lado porque por narices, por empadronamiento te tienes que estar con él. Pero si te dan la opción, yo quiero estar con el médico con quien me entiende, que me encuentro a gusto y que además está ahorrando mucho dinero al sistema sanitario. Yo quiero poder elegir mi cardiólogo, por ejemplo, Joaquín, o Rodrigo, perdón, disculpa. Yo quiero poder elegir mi cardiólogo. No me tienen por qué imponer quién es el cardiólogo. En el ámbito de la primaria, María Jesús, es que hay un aspecto muy concreto. En la primaria me estoy yendo al otro lado, sí. Aludía además el consejero y el presidente en la presentación, ¿no? del Congreso. Es decir, claro, tenemos una comunidad autónoma que es la que es. Tenemos 2.200 y pico médicos de familia y otras tantas enfermeras, son 1.900 o así, en primaria. En una comunidad autónoma con 80.000 kilómetros cuadrados, extensísima, y donde muchos pacientes, muchos ciudadanos no tienen capacidad de elegir porque es el médico que va en algunas ocasiones 3 veces en semana. Conozco casos en los que fíjate, Rodrigo, yo creo que con independencia de esto que estáis comentando, a la pregunta en concreto, yo no lo sé. Más bien diría, o sea, no estando ni a favor ni en contra, no sobre el tema de la libre elección, pero yo lo desvincularía del tema de la relación. Claro, yo no lo veo una relación un tanto confusa, incluso en ocasiones que puede ser, entre comillas, hombre, no digo perversa, pero inadecuada. Yo no lo tendría tan claro que la libre elección vaya a asegurar, favorecer o incluso colaborar con el objetivo de humanidad. Yo creo que son dos caminos diferentes, ¿no? A priori, no lo sé. Yo creo que por una parte favorecería el que tú puedas elegir el profesional sanitario que te atiende, por lo menos en atención primaria, tu médico de cabecera, tu enfermera de atención primaria, daría ese plus de esa confianza. Exacto. Que yo creo que es una palabra clave aquí, la confianza en la relación, porque estamos hablando de que la relación nos va a servir de instrumento para dar importancia a los valores de esa persona. Entonces, si tú tienes una relación de confianza hecha, trabajada durante muchos años en atención primaria, como bien has puntualizado antes, ¿no? Tenemos muchos encuentros a lo largo de la vida de esa persona y en algunos casos, que en las ciudades es desgraciadamente muy poco, pero sí es verdad que hay muchos médicos que están en su cupo 40 años y han visto a esa persona casi de nacer y... Entonces, bueno, es un poco exagerado, pero sí que es verdad que esa confianza aporta un plus muy importante. Por otra parte, dices, claro, si luego esto es, ya sabemos todos, que se corre la voz, vete a donde que es muy majo. Que es muy majo y que les hace mucho caso y que les atiende y que tiene muchas habilidades y que sabe llegar a los pacientes, sabe empatizar con ellos, de repente se le llena el cupo. Y tengo una presión asistencial bestial, entonces no les puedo dedicar el tiempo necesario. Entonces... complicado, ¿eh? Sí, eso, sí. Pero habría que ajustar, ¿no? Y decir, bueno, pues ponemos un tope y ya, ¿no? De aquí no se puede pasar, porque si no pasaríamos a un problema mayor, ¿no? Hay una serie de preguntas, Estíbaliz, concretamente, que van así dirigidas a ti, además, a Estíbaliz, ¿no? Preguntan, ¿tenéis un programa concreto? ¿Lo habéis evaluado? ¿Incorporáis expectativas de los usuarios? Entiendo, del paciente activo. Y la siguiente dice, ¿puede explicar un poco el proyecto Paciente Activo? ¿Cómo desarrollar esa formación en un ambiente laboral estresante? Y luego, bueno, preguntan eso, ¿le han ofrecido a la paciente en su centro de salud participar o formarse en autocuidados en algún programa de paciente activo y responsable? Sí. Hacen esta... Déjamelas para que no se me olviden. A ver, os explico un poco. El programa de Paciente Activo es un programa de educación en autocuidados para personas que tienen enfermedades crónicas. Lo que se trata es de que la persona
tenga conocimientos, pero también tenga habilidades. Habilidades en la gestión de su día a día. Trabajamos con la responsabilidad o la corresponsabilidad de la enfermedad, ¿no? De la persona tiene que ser responsable de su propio cuidado, ¿no? Y por tanto, se le da conocimientos, pero también trabajamos la toma de decisiones, la resolución de problemas, cómo consigo incorporar esos hábitos en mi día a día, ¿no? Decíais aquí de cómo desarrollar en un ambiente laboral estresante. Bueno, pues la verdad es que es difícil, pero se puede. Quiero decir, nosotros en Osakidetza llevamos desde el 2010 con el programa. Creo que toda la época de la crisis se puede definir como un entorno laboral estresante y muy estresante. Ay. Por lo tanto, hemos tenido que incorporar algo nuevo, algo novedoso, algo que a veces ha suscitado mucho rechazo por parte de nuestros compañeros, ¿no? De profesionales sanitarios. Y por tanto, no ha sido fácil, no os voy a engañar, ¿no? Y aquí que tenéis el reto ahora para empezar o para continuar. Empezamos en el 2010 por eso y se cercenó. digo, por eso que para continuar, retomar o digámoslo como queráis, no es fácil, pero se puede conseguir, ¿no? Decir si tenemos un programa en concreto, si nosotros trabajamos ahora mismo con varios programas. Uno que es genérico, es transversal para cualquier enfermedad crónica, otro es específico para diabetes tipo 2 y ahora hemos puesto en marcha recientemente, hace un par de meses, uno específico para población gitana, ¿vale? Es población vulnerable con unas necesidades especiales a las que no llegábamos de ninguna manera. Creo que ni allí ni en muchos otros sitios del mundo, ya no digo de España, sino del mundo, ¿no? Es una población con unas características peculiares y que es difícil de llegar, ¿no? Entonces, con este tipo de formación, que es una formación entre iguales, que son las personas con enfermedades crónicas las que llevan los talleres, por tanto hablan desde su propia experiencia, hablan en el mismo lenguaje, como antes decía María Jesús, ¿no? Igual no es el más científico, no es el más correcto, pero es el que ellos entienden, ¿no? Y ahora también hemos puesto en marcha uno específico para las personas supervivientes de cáncer, ¿no? Para aquellos que han pasado ya un cáncer y es ¿y ahora qué pasa conmigo, ¿no? Ahora cómo sigo con mi vida, ¿no? ¿Cómo adapto mi vida al impacto que esta enfermedad ha traído consigo, ¿no? Me preguntáis si lo hemos evaluado. Sí, lo hemos evaluado. Hemos hecho un ensayo clínico con pacientes con diabetes que, bueno, estamos a punto de publicar ahora los resultados. En breve creo que estarán publicados. El programa en sí, bueno, lo hemos hecho con un grupo control, entonces, bueno, los resultados os resumo así en 2 minutos. El programa, sí, cuando lo comparamos en el grupo de intervención, ha obtenido resultados clínicos en un montón de variables, ¿no? El IMC, la tensión, el colesterol, el ejercicio, la dieta, la confianza que tienen ellos, en ellos mismos en conseguir hacer aquellas cosas que se propongan, ¿no? Si lo relacionamos un poco con el grupo control, solo se han obtenido diferencias significativas en esta confianza, en la autoeficacia y en algunas variables de la dieta, ¿no? Sí que es verdad que lo hemos hecho solo específicamente para diabetes tipo 2 en un momento en el que se puso en marcha la estrategia de la cronicidad y, por tanto, se pusieron muchas cosas en marcha enfocadas a la diabetes. Por tanto, lo que nos ha pasado es que nuestro grupo de control ha mejorado muchísimo, aparte de que teníamos un grupo, o sea, bueno, todos en general, el control de la diabetes en el País Vasco tiene unas cifras muy, muy aceptables, con lo cual encontrar cambios en esas variables clínicas, y ahí voy un poco a algo que se ha dicho antes, ¿no? ¿Qué queremos? Estamos viendo resultados que nos interesan a los clínicos, no estamos viendo resultados que interesan al paciente.
Porque el otro día, comentándolo con uno de nuestros pacientes monitores, decía, es que a mí me da igual que no me haya bajado la glicosilada. Yo sé que ahora me comunico mejor con mi familia, que tengo menos problemas, menos enfrentamientos, que soy más feliz, que he aprendido a valorar otras cosas, que mi vida es mucho más plena, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a evaluar esa experiencia del vivir con la enfermedad. A medir, ¿no?, bien los resultados. Efectivamente, en salud. ¿no? Claro. El otro día comentando con una médico decía que, bueno, que trabaja mucho con temas de investigación y tal, le decía, yo a todos los pacientes que he mandado, igual no les ha mejorado la glicada, no les ha mejorado, pero en 5 años tampoco les ha empeorado. Pero claro, le he quitado dos antidiabéticos, le he quitado un antihipertensivo, viene a las visitas cuando le digo que venga, no hace un mal uso de los recursos sanitarios. Entonces, claro, tenemos que ir a un plano mucho más amplio, ¿no? Sí, el debate que tenemos ahora es cómo medir los resultados, ese es porque el problema. habíamos hasta ahora tenido la conciencia de que hay que incorporar la experiencia del paciente en estos resultados. Sí. El problema es que no tenemos todavía la trayectoria de saber cómo incorporamos en la medida de resultados tradicional la medida de la experiencia. Estamos empezando a tener herramientas en ese sentido. Sí, claro. Pero de momento es muy positivo, ¿no? El hecho de que lo incorporéis. Sí, ese tema no, claro, para claro, mí es súper positivo. Sí, pero es una dificultad real, ¿no? Dificultad, Porque claro, nosotros después de hacer este ensayo clínico que hemos hecho a 2 años, ¿no?, que ha sido un trabajo enorme, ¿no?, y cuando ves los resultados dices, claro, aquí el purista científico te va a decir, buah, entonces este programa no sirve para nada, ¿no? Pero no es así, porque realmente la intervención tiene un montón de resultados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no hemos medido lo que realmente Está pasando, ¿no?, también con algunos programas de telemedicina, que los resultados no son tan espectaculares como podría pensarse teniendo en cuenta las inversiones, etcétera, pero sin embargo el efecto sobre el paciente en estos términos que tú estás comentando es muy positivo, ¿no? Entonces, claro, eso también está pasando y tenemos que aprender a medir también de forma diferente, ¿no? Hay algún editorial además sobre eso muy curioso, ¿no? Bueno, tenemos que ir acabando la mesa. Aquí tengo 3 preguntas. Y hay una concreta para María Jesús, que dice, ¿qué papel crees que juega o debe jugar la enfermería, los profesionales de la enfermería, en la humanización de la atención primaria en el medio rural, especialmente ante el envejecimiento de la población y la despoblación? Esto que aludíamos antes. Hombre, yo creo que la enfermería juega un papel súper importante, o sea que el médico y la enfermería van unidos. En lo que hablamos, por ejemplo, de zonas rurales, pues, o sea, por experiencia te puedo decir, o por sitios que yo he conocido, de los que tú comentabas antes, que a lo mejor el médico va 3 días en semana y que el practicante pues está como más asequible. Entonces, yo pienso que la humanización por parte del practicante también. Enfermera, que no practicante. Perdóname. Enfermera. Corrijo automáticamente. Es que lo siento, pero me hiere. Me he ido. Corrijo, enfermera. De la enfermera creo que es sumamente importante también y que puede colaborar muchísimo a que los pacientes nos sintamos mejor. Sí, yo creo que tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? Claro. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo, cada uno tiene su parcela y entre todas las parcelas pues conseguimos... Hay una... ¿Cómo? Hay una pregunta a este respecto y una propuesta, dice. A ver. En la propuesta dice, hablar de asistencia familiar y comunitaria, no solo de medicina. La enfermería es la base de la atención primaria también. Para mí está en la base, está claro. Después hay otra pregunta. Hay 2 preguntas. Ahora leo la que viene aquí porque esta supongo que... ¿Cuál es su opinión sobre la integración de las gerencias de atención primaria y atención hospitalaria? Eso supongo que es para vosotros, ¿no? Bueno, pues ahora... ¿Qué medidas concretas se están llevando a cabo, se plantean para recuperar de nuevo la humanización de la atención sanitaria? Bueno, por lo que a mí respecta, si me dejáis contestar a esto y tal, y ahora después... a ver, tal como hemos planteado nosotros el plan de humanización, que llamamos así, o las estrategias de humanización en Castilla-La Mancha, en el SESCAN, se compone de 3 patas, básicamente, que son las redes de expertos y profesionales que se están creando, hay 6 en este momento,
donde los profesionales, junto con también con pacientes, pues definen cuáles deben ser las líneas generales de la atención, definen buenas prácticas, establecen orientaciones generales, guías, etcétera. Después están el plan Dignifica, que hemos denominado, donde hay una serie de medidas creando unas comisiones, fundamentalmente en el ámbito hospitalario, ¿no? Unas comisiones de humanización que están poniendo en marcha medidas que tienen que ver con esto y que sean bien percibidas. Algunas, ya lo hemos comentado, algunas veces pueden ser excesivo denominarlas humanización, que tienen que ver con el buen trato, ¿no? Y con la educación y con la cortesía o el respeto que tú comentabas antes en tu primera intervención, José Joaquín, pero en cualquier caso que son bien recibidas, bien acogidas y favorablemente vistas por los ciudadanos y por los pacientes que necesitan y se requiere esa atención. Y en tercer lugar, la escuela de salud y cuidados, que yo creo que contribuye a todo esto, de forma que está dentro de ese paraguas que serían las medidas para la humanización. Con independencia de que, por ejemplo, en la formación hay medidas que tienen que ver con la formación, por ejemplo, en los cursos de formación de especialistas, MIR y EIR, los cursos obligatorios, pues hemos puesto en marcha, hemos hecho hincapié en los cursos de bioética y humanización desde el año pasado, ¿no? Esta es una. Y luego la pregunta sobre la integración de la gerencia de atención primaria y atención hospitalaria, en mi opinión, yo creo que eso ha creado más problemas que ha arreglado y solucionado cosas, ¿no? La consejería se ha manifestado ya en ese sentido, de que probablemente haya que reconsiderar, y de hecho se podía haber optado ahí una gerencia todavía que subsiste, que es la Gerencia de Atención Primaria de Toledo, y no se ha hecho una gerencia única, ¿no? Una gerencia integrada, ¿no? Como se podría haber hecho. Entonces yo creo que es una opción que se está barajando la posibilidad de, en algún caso, desintegrar de nuevo ese tipo de gerencia, sobre todo porque ha perdido, en general, la conciencia generalizada que hay, sobre todo entre profesionales de primaria, es que se ha perdido presencia de los profesionales de la primaria en favor de la hospitalaria, ¿no? Que siempre además había la conciencia esta de que había un cierto hospitalocentrismo, un mayor peso en presupuestos, etcétera, esto que se ha venido comentando, ¿no? Y por último, pues hay una consideración general que dice: considero que la humanización la debe definir el paciente y los profesionales, el sistema, procurarlas, facilitarlas. Muchos pacientes lo definían como escucharnos, resolver juntos y caminar juntos. Bueno, es una apreciación que yo creo que es interesante. No sé si queréis hacer alguna observación con respecto a lo de las gerencias integradas o decir alguna observación final. Nosotros en el País Vasco tenemos organizaciones integradas desde el 2010, creo que empezaron. La última se ha hecho este año en Álava. Es una pregunta, no sé si hay alguien del País Vasco que luego me vaya a sacar los colores. Es una pregunta con un poco de trampa. O sea, a ver, los profesionales de atención primaria lo están viviendo como que nos ha fagocitado el hospital, pero es así. O sea, el hospital nos ha fagocitado. ¿Por qué? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo, yo estoy en San Sebastián, nuestra OSI es un monstruo, es gigantesca. Es la segunda más grande de todo el País Vasco. Entonces, gestionar eso es complicado. Entonces, de hecho, ahora se han propuesto hacer micro-OSIs, ¿no? Unidades más pequeñas para que se pueda gestionar. Porque es que no hay manera. Porque por mucha buena intención que tengan los gestores, es que es demasiado grande, ¿no? Realmente creo que el otro día me comentaron como que habían, pues que en una de las líneas que estaban trabajando querían hacer como una parte del presupuesto que estuviera como bloqueado, ¿no? O esto es para atención primaria y es para atención primaria y no se puede... ¿Qué? Finalista. Ah, vale, pues eso. Porque me lo contaron así como un poco y no sabía muy bien cómo iba, ¿no? Pero sí que, bueno, pues este presupuesto está para eso, ¿no? Para entonces, esto, reservado. Bueno. En fin, pues bueno, pues hemos llegado al final de esta mesa de debate, de esto tan sui generis, ¿no? La verdad es que han salido, yo creo que algunas cosas muy interesantes. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que se ha hablado yo me he quedado
al principio, respeto, ha dicho José Joaquín, si hubiera que es y tal. María Jesús ha hablado de empatía, de ponerse en el lugar del otro y de entenderse bien la comunicación. Y Estíbaliz ha hablado de confianza. Yo creo que son 3 buenas patas para hablar y recuperar esa humanización o rehumanizar lo que decíamos, ¿no? Teniendo esa visión holística de la persona, individualizando la atención, adaptando el arte y la atención a la situación actual en que nos movemos y quizá pues siendo facilitadores y horizontalizando un poco más las relaciones clínico-asistenciales. En última instancia, yo creo que tiene mucho que ver con algunos aspectos que fundamentalmente son los que están en la base de los principios de la bioética, ¿no? O de la ética de la atención. La no maleficencia, que tiene que ver con la seguridad de lo que hacemos, la beneficencia, la autonomía y la equidad en lo que hacemos. Así que, bueno, por nuestra parte, pues muchísimas gracias por su participación también. Y aquí termina esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Te han preguntado un montón.